Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, ingeniera, ahora sí se ve. Ya. No, a ver, ahí se ve facultad de evaluador, indica. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, indicamos, ¿no? Que como evaluador, ¿no? Tiene diversas facultades. Una de ellas, que es la más, es, bueno, el más determinante es el que va a determinar el área de estudio, va a realizar la coordinaciones y reconocimientos, pero toda la parte de la facultad de los evaluadores tiene que tener o tiene que realizar un informe, ¿no? Este informe, ¿no? Este informe se va a desarrollar luego de la evaluación. Pero ojo que, no sé si escucharon esta parte, pero cuando ya se hace la parte de evaluación inicial, se realiza de dos formas, ¿no? Cuando tengamos el contenido del plan EFA, que es el plan donde se va a realizar toda la programación de todas las evaluaciones, ¿no? En marzo, tal empresa, voy a realizar mi evaluación o en abril tal evaluación, ¿no? Entonces, así es de manera programada, pero también existe otra forma que es de manera no programada, también la parte de las evaluaciones cuando se presenten denuncias ambientales o cuando haya una alerta ambiental, ¿no? U otras ocasiones. Ya. Bien. Luego también, en lo que respecta a las etapas de evaluación, se va a comenzar la evaluación de una planificación, luego se va a hacer la ejecución y justamente aquí ya se van a realizar los resultados, ¿no? Justo como le decía, en lo que respecta a este reglamento, a esa normativa, siempre cuando, o si de repente ustedes desean postular OEFA, ¿no? Van a ver varias preguntas de esta normativa, ¿no? Es muy importante. Entonces, el informe debe contener los resultados de las acciones técnicas que determinan el estado de la calidad ambiental. Eh, Se va a remitir a la autoridad que requirió la evaluación y este informe de evaluación no es declarativo de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones ambientales del administrado, ¿no? Entonces, aquí se tiene lo que respecta a la evaluación ambiental temprana, donde se va a tener primero el alcance que determina el estado de la calidad ambiental y se debe contar con un diagnóstico de las causas y efectos de las alteraciones de área de estudio. Eh, en lo que respecta a oportunidades, siempre se requiere información sobre el estado de la calidad ambiental y en resultados, o ya se realiza, ¿no? Y en resultados va a ser en función de los resultados obtenidos, se pueden realizar las recomendaciones o solicitar el PAS, ¿no? El que es el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, bueno, acá hay un caso que es sobre el tema de evaluación ambiental temprana en el área de influencia de proyecto del central hidroeléctrica de Laguna Azul, que ellos presentan, ¿no? El administrador presenta un informe, ¿para qué? Para que lo EFA lo evalúe, ¿no? Y es decir, como yo me anticipo a una fiscalización o una evaluación, una supervisión, ¿no? Para ver cómo está o en qué estado está el proyecto. Entonces, luego se tiene lo que es evaluación ambiental de seguimiento y este seguimiento también se va a realizar mediante intervenciones que sean periódicas o continuas. ¿Y para qué se hace esta evaluación, estas intervenciones? Para observar el comportamiento de los componentes ambientales, ¿no? Luego se va a
realizar cuando se requiere información sobre el estado de la calidad ambiental y también si luego se va a requerir información periódica que busca observar el comportamiento de los componentes ambientales. Ya en lo que es evaluación ambiental focal, se realiza mediante también intervenciones, pero ya puntuales, y tiene la finalidad de identificar que existen alteraciones de componentes ambientales determinantes y se realiza ante la ocurrencia de eventos que hagan presumir la alteración del componente ambiental, ¿no? Y luego tenemos lo que es la evaluación ambiental de causalidad, que esta evaluación, ¿no? Se realiza mediante acciones técnicas y tiene la finalidad también de establecer la relación causa-efecto entre entre los componentes o la alteración de la calidad ambiental. En este caso de evaluación ambiental se va a realizar por encargo de la autoridad de supervisión. La planificación de esta evaluación ambiental se realiza de manera conjunta con la autoridad de supervisión. Ok. Bien. Y aquí también existe lo que es evaluación por normativa especial, donde se establecen o se identifican sitios de impacto, a veces como consecuencia en temas sobre el sector hidrocarburo, y se van a dar más que todo en las actividades que se realizan de conformidad a lo previsto de la 30321. Son acciones o se realiza de la ley del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, y también existe también el tema de la identificación de pasivos ambientales en el sector de hidrocarburos, donde la identificación de pasivos ambientales del sector de hidrocarburos se va a realizar conforme a la ley que regula los pasivos ambientales de también sector hidrocarburo. A ver, hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Pueden levantar su Si manito, desean, también en pueden mi realizar caso, preguntas, pueden hacer su pregunta. su mano. Bien. Ok, levantan, Sonia, me avisa si hay alguien que levante la mano o indique preguntas en el chat. Aquí justamente lo que le decía del PLANEFA, ¿no? Que es el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde nos indica que es un instrumento de planificación a través de las EFAs, ¿no? Que son las entidades de fiscalización ambiental, pero estas EFAs, ¿no? Vamos a tener en todas las regiones, vamos a tener EFAs, ¿no? Es decir, como una EFA pequeña, ¿no? Cada provincia debe tener estas cepas que realizan también el tema de supervisión, no exactamente fiscalización, pero sí supervisión. Ya cuando estas entidades de fiscalización ambiental, las CEFAS, tengan un resultado, un informe, se la pasa a la oficina central de OEFA, Lima, y ahí sí pueden hacer el tema de la fiscalización, ¿no? Entonces, este plan EFA establece programas a las acciones de fiscalización ambiental a su cargo y van a ser efectuadas durante el año calendario, ¿no? Es necesario fortalecer la coordinación entre la OEFA y las EFAs y de materia de la formulación, ejecución y evaluación de sus respectivos planes. Si aquí ven en la página de la OEFA también podemos encontrarlo. Entonces, vamos a ver que para el año 2022 se estableció lo que es la EFA, lo pueden verificar de acuerdo a la resolución del Consejo Directivo 0005-2021 EFA, donde se está aprobando el plan EFA ya para todo este año 2022. ¿Y por qué a veces nosotros, o por qué a veces se debe planificar la fiscalización?
porque se debe asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales o jurídicas. Aquí hablamos del administrado, de todos en sí, permitiendo que todas las actividades que sean supervisadas se desarrollen respetando y preservando la calidad ambiental. Entonces, es importante que realizar la planificación y también va a garantizar que la fiscalización se realice de manera eficiente y efectiva. Entonces, primero vamos a identificar los riesgos o los problemas ambientales que puedan ser los más relevantes que exista dentro del área de estudio y luego resolverlos, ¿no? Entonces, las acciones de supervisión y fiscalización pueden contribuir a solucionar los riesgos o problemas ambientales existentes y también las normas pueden ser mejoradas, ¿no? Eh, entonces, por eso es importante programar o planificar la fiscalización ambiental. Entonces, cuando se realiza la fiscalización ambiental, vamos a identificar el problema primero, vamos a evidenciar cuál es el problema a riesgo, se debe precisar la estructura en sí que debe ejecutar las funciones de la fiscalización ambiental, establecer los objetivos operativos y los resultados de impacto, asimismo también explicar el estado situacional de la fiscalización, no, uy, me salté, ¿no? Puntualizar el marco legal que permite el ejercicio, ¿no? Explicar el estado situacional, establecer los objetivos operativos, programar las acciones que se deben realizar en lo que es la fiscalización ambiental y por último, realizar el registro virtual. Bien, ok. Hasta el momento no hay preguntas, ¿cierto? A ver si alguien desea preguntar mientras tanto. Ingeniera, Ya, no hay entonces preguntas. seguimos. Puede continuar, ajá. Ya. A ver. Un momento, voy a colocar otra diapositiva, me dan minutos. Ya, no se olviden que ya la última clase que tenemos la otra semana, vamos a hablar lo que es ya el proceso administrativo sancionador. Ya, ok. Ok. Ya. Entonces, ya hemos hablado exactamente de lo que es evaluación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es supervisión. Y para supervisión tenemos este reglamento también, que es el reglamento de supervisión directa, que va a establecer o que supervisa, ¿no? Supervisa exactamente que las normativas ambientales, el instrumento de gestión ambiental, también aquellos compromisos que fueron asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental. En este caso, si nosotros tuviéramos una obra o tuviéramos otro tipo de proyecto, vamos a realizar un plan de manejo ambiental, ¿no? O de repente con otro instrumento, tenemos un TS, un EIA, un DIA, ¿no? Y de ahí vamos a establecer todos los compromisos que nosotros tenemos, ¿no? Como parte de la empresa o administrado. Otras obligaciones también creadas por la normativa posterior en función de los procesos de transferencia, las disposiciones del mandato emitidos por los órganos competentes, y tenemos esta resolución del Consejo Directivo 006-2019, LOEFA, donde
va a realizar quién es la autoridad competente para la supervisión. El alcance también está realizado por los administrados sujetos a la administración y los administrados sujetos a la administración de EFA y sujetos a la supervisión del marco del CIA. Entonces, ahí siempre se va a establecer o se establecen principios como el costo de eficiencia que se lleva a cabo evitando generar costos excesivos, justificando al administrador, al administrado. También es que tiene que ser preventivo y correctivo las acciones de supervisión y deben estar dirigidas a prevenir, lo importante, ¿no? Prevenir, evitar y detectar. La supervisión basada en evidencias. Aquí también, vamos a pasar esto un poquito, porque quiero llegar a un punto, ¿no? Aquí indica que el supervisor, así como el evaluador, ¿no? Y luego vamos a ver el tema del fiscalizador, ¿no? Tiene obligaciones como revisar información sobre la unidad fiscalizable, identificarse siempre con una credencial. Y, ojo, es importante eso, ¿no? En este caso, si hay un supervisor que va a su entidad, ¿no? Siempre debe identificarse con su credencial, tener algunos documentos que sean necesarios, obligatorios en la empresa, como el SSTR o su prueba COVID u otros que lo solicite la empresa, ¿no? No es que porque sea supervisor ya no, o supervisor, no va. Tiene que cumplir con los parámetros que indica la empresa. Mantener, reserva la información que va a obtener en la supervisión, recolectar muestras de sustancias y materiales utilizadas o manipuladas en el establecimiento. También se debe interrogar y citar al administrado, empleado o representantes a fin de comparecer ante la autoridad, ¿no? Y entregar copia del acta de supervisión, ¿no? Cuando el supervisor viene, lo primero que te va a pedir es, ok, a ver, ¿dónde están tus instrumentos de gestión ambiental? El instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ok, aquí está. Bien, has establecido tus compromisos ambientales, has realizado tus compromisos ambientales, ¿no? Si en este caso no lo tiene o no lo ha realizado, entonces pueden tener un acta de comparecencia, que es el acta de supervisión, donde va a decir, ya tienes tantos días, 2, 3 días, 5 días, no sé, para presentar tu información. Entonces, para esto, las medidas administrativas pueden ser una obligación ambiental fiscalizable, debe señalar el modo y el plazo para la ejecución, salvo que establezca que es el administrado quien debe comunicar el modo y el plazo para cumplir el mandato. No son excluyentes en sí, son dictadas sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionador a quien hubiera lugar y se sujeta a la aplicación de multas coercitivas. Se puede dictar algunas otras medidas como el mandato de carácter particular, las medidas preventivas, los requerimientos sobre los instrumentos de gestión ambiental y otro mandato de acuerdo a la 29.3.25. Buenas noches, Wander Mieses. Me dicen que no está mostrando el PPT. Sonia, por favor, ¿me No, confirmas? es Yo sí correcto, lo sí veo, no sí sé. se observa. Sí, Sí se observa el PPT. Ya. Ok, gracias. Bien, entonces todas esas van a ser las medidas administrativas, ¿no? Y el mandato de carácter particular son disposiciones que van a ser dictadas por la autoridad de supervisión y se van a realizar acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización. Ya a lo que respecta a los mandatos de carácter particular, pueden ser la realización de estudios técnicos de carácter ambiental, justamente, ¿no? El tema de los monitoreos ambientales u otros mandatos que realicen o que garanticen la eficacia de la fiscalización. Entonces, cuando ya se establece un mandato de carácter particular, es dictado mediante la resolución debidamente motivada por la autoridad de supervisión o por el supervisor, en este caso designado,
el cual estará debidamente acreditado, debe estar debidamente acreditado, ¿no? Entonces, para esta mandato de carácter particular, la resolución debe consignar el sustento de la medida dispuesta, como sus alcances y el plazo otorgado para su cumplimiento. La medida preventiva ya se va a realizar cuando tenga, por ejemplo, o sea destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse, ¿no? Y también, o puede ser un daño grave del ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, cómo mitigar las causas que generen la degradación. Y para lo que respecta a la medida preventiva, al administrado se va a realizar como una obligación de hacer o no hacer, ¿no? En este caso, las medidas preventivas son, por ejemplo, pueden ser la clausura temporal, parcial o total del local, pueden ser también la paralización temporal de las actividades, o también puede ser del componente ambiental o fiscalizable, puede ser también el decomiso temporal del dispositivo, el depósito, perdón, o la inmovilización de bienes. Otro también podría ser las instalaciones o construcción de operación e implementación de equipos, u otro de carácter mandato para los fines preventivos, ¿no? Entonces, todas esas medidas, pero mucho va a depender de qué exactamente sea la unidad fiscalizable o el componente fiscalizable. Entonces, estas medidas, ¿no? Son dictadas mediante la resolución o a veces también tienen un acta de supervisión y estas tienen que ser dadas por la autoridad de supervisión o el supervisor en este caso. También en el caso del administrado, que no ejecute o no realice, ¿no?, esta medida preventiva que se le está dando, el supervisor va a realizar la ejecución o por terceros a costa del administrado. Entonces, también se puede solicitar la participación. He visto también que a veces ya cuando es a fuerza mayor, participa la Policía Nacional. Entonces, ya culminada la gestión para que se ejecute el cumplimiento de la medida preventiva, el supervisor tiene que realizar el acta, ¿no? Dar una copia a la persona a quien se ha efectuado la diligencia y a veces hay personas que también no firman, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces ya se le realiza, ¿no? Indicando tal persona no quiso firmar, ¿no? Pero se debe también levantar un acta indicando, entre otros puntos, los motivos que impidieron, por qué no se realizó la medida preventiva, qué cosa es por qué no se está realizando. Entonces, aquí tenemos lo que es la modificación de reglamentos de medida administrativa. Vemos que siempre cuando sea de carácter leve, la multa va a ser hasta 100 UIT, ¿no? En este caso, ya de carácter particular, puede ser de 100 hasta 1.400 UIT, y en lo que respecta a medida preventiva, de 10 a 1.000 UITs, hasta 4.000 UITs. No, ojo que no se olviden que en la medida preventiva ya hay un daño medioambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para impugnar? No me parece que exista o que esté lo que respecta a la medida preventiva. Entonces, se utilizan los recursos de reconsideración y apelación. Una vez presentado el recurso de apelación, en este caso la autoridad de supervisión va a presentar los documentos al Tribunal de Fiscalización Ambiental, que ya es otro tema por el tema de la TFA, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Ambiental, y la interposición de recurso impugnativo contra la medida administrativa. Ya son bastante términos legales. Entonces, el administrado va a solicitar un informe oral que puede ser concebido, obviamente, mediante una cita no menor de 3 días. Y el administrado va a sustentar por qué no está de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a ver que se debe realizar lo que es una normativa legal, el estudio, se verifica la normativa legal, también se ve lo que es el estudio ambiental, ¿no?
qué obligaciones tiene el colaborador o el trabajador o el administrado, las obligaciones formales y las medidas administrativas. Ya, aquí me dicen, ¿podría explicar sobre la medida cautelar? Me dicen, ¿no? A ver, vamos a repetir un poco. Cautelar. Bueno, eso ya habíamos hablado. Ya al final voy a volver a explicar sobre eso, ¿no? Pero no es... Vamos a explicar luego también esa parte, ¿no? Que indica. Ya, entonces tenemos dos tipos de supervisión, ¿no? Que son de tipo regular, que supervisa y realiza de manera periódica y planificada, ¿no? Es decir, no tiene, de acuerdo al PLANEF, a todo eso, ¿no? Y ya la medida, perdón, el tipo de supervisión especial es aquella que se realiza en atención a circunstancias. Aquí, las circunstancias podrían ser una emergencia ambiental, podrían ser una denuncia, también pueden ser solicitudes de intervención formuladas. Pueden ser también terminaciones de actividades total o parcial, otras circunstancias que evidencian la necesidad de efectuar una supervisión y también la verificación del cumplimiento que no se ha dado las medidas administrativas ordenadas por el OEFA, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener lo que son el in situ, ¿no? Lo que son de supervisión in situ y de gabinete. En este caso, in situ simplemente es que se realiza fuera de las sedes, es decir, en el mismo sitio, en presencia del administrado o sin ellas. Y también, de gabinete, que es la acción de supervisión que se realiza desde las sedes de OEFA, que implica el acceso y la evaluación de información vinculada a las actividades o funciones del administrado supervisado. Aquí tenemos dos tipos de supervisiones, ¿no? Como ya hemos explicado. Y mucho también, vamos a hablar sobre la supervisión orientativa. Esta supervisión orientativa va a tener el objeto de promocionar el cumplimiento de las obligaciones, pero siempre, ojo, pero siempre y cuando el titular no haya tenido un procedimiento administrativo sancionador, y va a poner en conocimiento de las obligaciones de los administrados y a una verificación de cumplimiento sin fines punitivos, es decir, sin ningún tipo de pena, ¿no? Y para esta supervisión se va a identificar daños y riesgos significativos que afecten la fiscalización ambiental. Si solamente se realiza por única vez que puede solicitar la empresa y que no haya sido supervisada con anterioridad, ¿no? Para hacer un paréntesis, ahí me indicaron, ¿no? Me preguntaron sobre el tema de las medidas cautelares, ¿no? Y que son disposiciones orientadas por la autoridad, en este caso, pero ya esto más que todo lo vamos a ver dentro del proceso administrativo sancionador, ¿no? ¿Ya? Entonces todavía estamos ahorita en supervisión, entonces ya más adelante, porque justamente estábamos hablando del tema de las medidas administrativas, que tienen la finalidad de orientar a las eficacias o a evitar daños ambientales. Entonces, para el procedimiento de la aplicación de medidas preventivas, se va a indicar que estas medidas son dictadas mediante, obviamente, una resolución, y la resolución que dicta la medida preventiva debe establecer las acciones que el administrado debe adoptar para revertir el inminente peligro. ¿No? Nosotros hemos hablado bastante de lo que son supervisión orientativa, que es lo adecuado, que a veces varias empresas se amparan de eso porque no tienen ningún tipo de sanción, ¿no?
Entonces, para lo que respecta a las medidas preventivas, se establece o se realiza una notificación que se va a realizar en un lugar en que se haga efectiva, en caso sea dictada por el supervisor designado. También en caso del administrado que no ejecute la medida preventiva, el supervisor realiza la referida ejecución, ¿no? Y para hacer efectiva la ejecución de las medidas preventivas, el supervisor designado podrá solicitar la legislación vigente. Entonces, ya para finalizar todo el tema o para cuando se finaliza la diligencia, cuando se culmina, se realiza la ejecución del cumplimiento de medidas preventivas, donde se va a establecer o se va a levantar un acta de ejecución que cuenta con lo siguiente. Primero, se va a identificar el supervisor designado y aquellas personas que quienes se realizó la diligencia. Luego también en esta acta se va a determinar o se va a colocar el lugar, fecha, hora de intervención, determinación de los bienes que recaen las medidas administrativas, ¿no? Y en este caso también se debe colocar la descripción de todas las acciones realizadas en el cumplimiento de las medidas administrativas y qué observaciones se ha dado en lo que respecta a la empresa, ¿no? Entonces ya el supervisor designado, a ver, perdóname, el supervisor designado para la ejecución de las medidas preventivas deberá entregar copia de la acta de la persona con quien se efectuó la diligencia, ¿no? Entonces, hasta ahí alguna consulta, una pregunta. Justamente no, lo que yo decía, ¿no? Que vamos a ver ya el tema de las medidas cautelares en lo que es en la próxima clase. Ok, seguimos entonces. Entonces nosotros, o el supervisor en este caso, va a planificar la supervisión, se va a realizar la identificación de las obligaciones ambientales, también se hace la revisión de la información que se ha presentado, es decir, revisa todos los antecedentes de la empresa, también si se ha dado algunos tipos de denuncias, ¿no? Anteriormente, también el tema de los resultados de monitoreo que han realizado las evaluaciones ambientales integrales, la revisión de los resultados de supervisiones anteriores y las medidas administrativas impuestas, si ha tenido, ¿no? Y también la evaluación de denuncias respecto a la unidad fiscalizable. Luego también tenemos lo que es la priorización de las obligaciones fiscalizables del administrador y los componentes a ser supervisado, la revisión de la información presentada por el administrado, la evaluación de denuncias respecto a la unidad fiscalizable, la revisión de los resultados, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? O que deberían tener, ¿no? Qué procedimientos administrativos sancionadores ha tenido, y esa etapa va a culminar obviamente con la elaboración del plan de supervisión. Y ya cuando se realiza la supervisión, van a saber si estas acciones son de supervisión in situ o en gabinete, ¿no? En este caso, las in situ son obviamente las de sin previo aviso, y también puede ser que no exista de repente el administrado, el gerente, pero eso no impide que el personal pueda desarrollar su acción de supervisión, porque pudo haber dejado a otra persona encargada y también lo puede atender. Entonces, el administrado no suscribe el acta de supervisión. Si no suscribe, en este caso, eso no va a determinar que no tenga validez el documento, sí, obviamente, pero obviamente se necesita la firma del gerente o el representante legal, ¿no? Entonces, en caso no analice la información distinta a la presentada por el administrado, se debe otorgar 5 días hábiles, ¿no? Para que pueda supervisar, ¿no? O pueda tener un sustento, mejor dicho, ¿no? Se establece un acta de supervisión y en esta acta debe contener el nombre de la empresa o del administrado, el registro de contribuyentes, la identificación, o qué unidad fiscalizable están
yendo a supervisar, qué actividad o función desarrollada por administrado se tiene, el tipo de supervisión, la fecha y hora de la acción supervisada, qué hechos o funciones verificadas han tenido, qué área o componente supervisado, qué medios probatorios tienen, muestreos ambientales efectuados cuando corresponda, y las observaciones del administrado en caso se solicite. También se puede contener algunos requerimientos de información efectuada, nombre, cargo, firma del administrado de todas maneras, ¿no? El error material contenido en el acta de supervisión no va a afectar el tema, no va a afectar su validez, ni los medios probatorios, ¿no? Siempre cuando yo veo que existen o hay una supervisión por parte de OEFA, lo que van a, como ya le venía indicando, ¿no? Lo que van a preguntar o lo que van a solicitar es el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Qué compromisos tenga, por ejemplo, los documentos de manifiesto de los residuos sólidos, cómo se está establecido el plan de residuos sólidos, ¿no? Si existe segregación o no, se está cumpliendo, si hay un tema de hidrocarburo o componentes, combustibles, ¿no? ¿Qué medidas se está tomando? Entonces, todo eso tiene que estar ya contenido. Entonces, aquí existe lo que es el plan de supervisión, donde se va también a revisar la formación del expediente. Eso está en la etapa preparatoria, ¿no? Luego ya en la etapa de ejecución se realiza la acción de supervisión, que puede ser presencial o no presencial, donde se realiza la notificación y las observaciones que pueden ser subsanadas, ¿no? Esa es ya la etapa de ejecución, y en la etapa de resultados, donde se va a establecer el informe de supervisión. Ya en los resultados de supervisión, cuando se elabora el informe, ¿no? Se tiene que acreditar la subsanación antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y se dispone el archivo de este hecho, ¿no? Si no subsana la observación que se tiene, ¿no? Obviamente va a ir a un procedimiento, un PAS, ¿no? Y si se formula algún requerimiento respecto al hecho, entonces pierde el carácter de voluntario, ¿no? Porque la misma entidad se lo está solicitando. Y en caso de la subsanación de incumplimiento que califique como leve, la autoridad de supervisión puede disponer el archivo. Vamos a ver que existen incumplimientos leves, incumplimientos trascendentes, ¿no? En esos incumplimientos leves, que son aquellos que involucran un riesgo leve o un incumplimiento de una obligación de carácter formal, u otra que no cause daño o prejuicio, y los incumplimientos trascendentes que sí van a ser o tienen un riesgo significativo moderado, y pueden tener incumplimientos de carácter formal u otra que cause daño o prejuicio. En estos incumplimientos trascendentes, como ya les venía diciendo, ¿no? Involucran un daño a la salud o a las personas, o un daño del ecosistema o la biodiversidad. El informe de supervisión tiene que tener los datos de la supervisión, los antecedentes, el análisis de supervisión, las conclusiones y recomendaciones, y los anexos, ¿no? Entonces, el informe de supervisión va a estar notificado al administrado en caso del archivo o supervisión orientativa y otras entidades cuando corresponda. También tenemos que el informe de supervisión a una EFA es notificado al titular de la entidad, ¿no? Y ahí tenemos justamente esto, ¿no? Que es la resolución del Consejo Directivo 005-2017 para determinar, o es una metodología para determinar la estimación de riesgo ambiental que genera el incumplimiento de las obligaciones legales. Aquí nosotros podemos ingresar a la página de la OEFA y buscamos metodología para la estimación del riesgo ambiental, y vamos a poder determinar cuál es nuestro riesgo, ¿no?
si vemos aquí, primero nosotros vamos a determinar el posible entorno de la afectación, si es en caso natural o es en caso humano. Luego también vamos a tener varios valores, en este caso 4, 3, 2, 1, ¿no? Si es toneladas o metros cuadrados, ¿no? ¿Qué tipo de área es, ¿no? El porcentaje de exceso en la normativa, ¿no? Esto es para determinar qué cantidad. Luego vamos a determinar la extensión. Luego, qué tipo de peligrosidad. Sí, en este caso, qué tipo de medio es, ¿no? Y para todos estos 4 puntos se determina o se calcula la gravedad. Luego de calcular la gravedad, vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad de ocurrencia tiene, ¿no? Muy probable, altamente probable, posible y poco posible. Y aquí tiene varias alternativas, ¿no? Si va a ser de manera continua el daño, o puede suceder dentro de una semana. Entonces aquí ustedes van a buscar qué valores son más adecuados, ¿no? Y ya con esto pueden determinar el riesgo ambiental, ¿no? Que van a ser la gravedad de consecuencia por probabilidad de ocurrencia. Aquí vamos a ver que existe 12, que es un riesgo moderado, y puede establecer incumplimientos trascendentes. Bien, entonces, ¿hay alguna consulta sobre esta fórmula? Que voy a colocarle aquí el link. Es muy simple, a ver. Buscar. Y ustedes van a poder determinar rápidamente el riesgo ambiental. A ver. Ya. Entonces, ¿hay alguna consulta sobre este tema del riesgo ambiental? Que no es tan complicado. Aquí le voy a colocar, y le estoy colocando en el link cómo determinar el riesgo ambiental. Y ojo, antes que se me olvide, también voy a colocar mi correo para algún tipo de consulta que tengan. Si no lo pueden hacer en ese momento, lo pueden hacer después. ¿Alguien desea preguntar algo? Bueno, Bien. creo que no hay Entonces, preguntas, ya creo que todo así, está claro. sí. No, le mencionaba que creo que todo Ok, está claro, por eso entonces, no hay ninguna así vamos a pregunta. determinar. Sí, ajá. Entonces, así nosotros determinamos lo que es el riesgo ambiental. Ok, ay, ya. Y también tenemos lo que es la supervisión de emergencias ambientales, que se establece también, bueno, ya nosotros sabemos o hemos visto también una emergencia ambiental sobre el tema de derrames, ¿no? El derrame de petróleo, algún combustible. Entonces, existen también normativas para esto, ¿no? Entonces, las emergencias ambientales son los eventos súbitos o previsibles generados por causas naturales, humanas o tecnológicas que van a incidir la actividad del administrado o que generen o puedan generar el deterioro del ambiente. Entonces, conforme a esa normativa, se debe realizar, por ejemplo, aquí, justamente, ¿no? Acá esas son las emergencias ambientales, ¿no? Aquí, cuando se establecen esos tipos de supervisiones, primero se deben realizar la remisión del reporte preliminar y final de la emergencia ambiental, y se realiza un reporte preliminar donde el administrado debe comunicar al OEFA la emergencia que se está realizando dentro de las 12 horas ocurridas el evento, ¿no? Luego de este reporte preliminar, ¿no? Se realiza un reporte final donde el administrado debe realizar el reporte también final a la OEFA, pero dentro de los 10 días hábiles ocurridos la emergencia ambiental, donde también en esta normativa se establece un formato número 2, reporte final de emergencias ambientales,
y tiene que tener toda la misma estructura, ¿no? También existe una resolución 028-2019 que modifica y aquí se van a establecer el informe, ¿no? Luego también para esto se realizan las adopciones de medidas de prevención que hubieran evitado la ocurrencia de las emergencias ambientales. Y indicamos también que en el artículo 16 de la responsabilidad ambiental, el titular de la actividad, en este caso, ¿no? Vemos una actividad minera, es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, ¿no? Eso ya lo que resulta, ¿no? Como impactos ambientales, ¿no? Entonces, consecuentemente, el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación y recuperación de rehabilitación de compensación en términos ambientales. Ya, esto ya es lo que resuelve, ¿no? Bueno, luego tenemos el cumplimiento de este plan porque se establece o se tiene que tener un plan de contingencia ante la ocurrencia de la emergencia ambiental. Y el plan de contingencia debe incluir las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia. Entonces, para los incumplimientos que se han detectado, luego de efectuadas las acciones de supervisión y en caso el administrado presente la información a fin de que se dé por subsanada la conducta, se va a proceder a calificar los presuntos incumplimientos de las obligaciones fiscalizables detectados y clasificarlos en leves o transcendentes según correspondan, ¿no? Aquí vamos a ver que los incumplimientos leves pueden ser de materia subsanación voluntaria por parte del administrado. Y tenemos también las multas coercitivas que son multas que son no menor de 1 ni mayor de 100 UITs y que verifiquen el cumplimiento y se comunican al administrado, otorgándole 5 días hábiles para que acredite el cumplimiento, ¿no? Y la resolución directoral que impone la multa otorga 7 días hábiles para su pago, ¿no? Contando de su notificación, vencido el plazo para la ejecución coercitiva, ¿no? Entonces, para estas multas que son coercitivas, frente a la interposición de multas coercitivas, no procede la interposición de resultados. O sea, es decir, yo no puedo hacer mi apelación porque ya se ha establecido, ya se ha dicho cuál es tal multa, ¿no? Entonces, para las multas de lo que respecta a lo que son multas coercitivas, una vez que se había verificado el cumplimiento de la medida administrativa, se comunica al administrado los resultados de la acción de supervisión y se le otorga un plazo de 5 días hábiles para que acrediten el cumplimiento mediante la resolución directoral, ¿no? En este caso, la supervisión impone al administrado la multa y se otorga un plazo de 7 días hábiles para el pago de la multa, ¿no? Vencido ese plazo, se comunica al administrado, ¿no? Y, por ejemplo, en caso persiste el incumplimiento de la medida administrativa, se impone una nueva multa hasta que se cumpla es decir, se va acumulando con la medida administrativa ordenada frente a la imposición de una multa coercitiva que no procede de la interposición de recursos impugnativos, ¿no? Entonces, todo ese tema, ¿no?, que ya hemos tocado el día de hoy sobre la evaluación y si la supervisión, bueno, me parece que no hay consultas, pero por favor es importante que lean o le recomiendo que lean esa normativa que es la resolución del Consejo Directivo 006-2019, porque siempre es importante conocerlas y siempre, como le digo yo, en los exámenes de OEFA he visto que vienen, ¿no? ¿Qué tipo de supervisión, hay? ¿Qué tipo de medidas o multas existen? Todo eso, ¿no? Entonces, es importante, bueno, no solamente para el tema de examen, sino también para que tengan conocimiento. Me Tenemos parece que hay una una pregunta pregunta que de dice, ¿cuáles son Vladimir. los documentos de Sí. gabinete? Sí, me dice, ¿cuáles son los documentos de gabinete que debe tener una empresa para no tener complicaciones? Justamente lo que yo le decía, ¿no?
el tema del instrumento de gestión ambiental, obviamente la certificación ambiental, también el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de manejo ambiental, los manifiestos de los residuos, si tienen residuos peligrosos, todo ello que establezcan, ¿no? Para que no tengan ningún tipo de problemas al momento de que les caiga una fiscalización. Una pregunta. Sí, dime. Sí, dime, te escucho. En el caso de los, digamos, los LMP, si existiera, digamos, un hallazgo de un exceso, ¿cuál es el mecanismo? Ya, bueno, tanto el MP con el ECA, bueno, sabemos que el ECA no es multable, ¿no? Pero el LMP sí. Entonces, para ese tema, el LMP, ya entrarías primero bueno, entrarías primero a que te puedan interponer en lo que es el procedimiento administrativo sancionador, porque ya hay un cumplimiento, o en este caso, si ven que hay un monitoreo, no sé, el año o en el mes marzo, y te toca monitoreo en el, no sé, 3 meses después o 6 meses después, y ven que ese LMP baja, entonces ahí puedes sustentar que sí se han establecido medidas ambientales que han hecho que disminuya tus LMP. Y ahí sí no podría haber ningún tipo de problema, ¿no? Pero si sigue, si persiste el tema o no se ha hecho nada al respecto, ahí sí podrían haber problemas. Una última pregunta. En cuanto a por ejemplo, la minería informal, ¿hay alguna intervención o eso se lo dejan a la Dirección Regional de Minería? Por ejemplo, me refiero a la mina de la extracción de carbón y carbón de tipo informal. Ujú. Ya, es que no está todavía, o sea, por ejemplo, las minas artesanales, todo eso no está en su competencia de OEFA, está más que todo en los gobiernos, son en minería mediana o ya otro tipo de minería más grande, ahí sí es su competencia. Muy bien, entonces, no sé si hay una pregunta más y en todo caso estaríamos ya finalizando. Sí, Vladimir, nos dice de cuánto a cuánto ascienden las multas en caso de una empresa de construcción incumpla con la no declaración de los manifiestos de residuos sólidos. Ah, ok. Bueno, aquí justamente lo estábamos viendo, ¿no? Es una empresa que es hasta 100 UITs. Sí, claro, sí. Hasta 100 UITs, ¿no? El tema de los residuos sólidos. Una Aquí última está. pregunta, ¿se puede? No sé si lo ve. Sí, sí, es 100 Bueno, UITs, 100 UITs. Sí, dime. aprovechando la pregunta anterior, en el caso de los botaderos municipales, que por ejemplo yo vivo en la sierra, pero la gran mayoría de las municipalidades no tienen un relleno sanitario ni tienen botadero, ¿cuál es el mecanismo de la OEFA? ¿Interviene en ese sentido o cómo sería? Ya, claro, ahí sí deberían establecer, sí deberían intervenir, ¿no? Pero como es tema, como es competencia ya de la municipalidad, no, pero sí, o sea, pueden intervenir, pueden supervisar, ¿no? Pero ya la competencia en sí lo deben manejar las municipalidades, ¿no? Pero ahí existe de todas maneras, hay muchas municipalidades que no están haciendo su trabajo, ¿no? Que tienen, a veces, no sé, como dice el joven, no tienen ni siquiera un relleno, solo tienen botaderos municipales nada más. Sí, y Ah, pues para finalizar tenemos... para sí, la pregunta de Yarek, creo que es.
Ya, la OEFA aplica también la normativa vinculada a los LMP o solo al ECA. Claro, a ambas, en realidad ambas, pero como yo te digo, el ECA es, perdón, los LMPs son normativas sectoriales, ¿no? El ECA es más una normativa más general y el ECA va a establecer más que todo a sectores minería, hidrocarburo, pero aplica para ambos. Una última pregunta, ¿se puede? Claro. En el caso, por ejemplo, Sí, cuando se piden los antes de documentos, eso, sí, dime. sí, cuando el supervisor pide una serie de documentos a una, digamos, una empresa, entre esos documentos también están las EIAs, ¿no? Me imagino, los estudios de impacto ambiental, pero teniendo en cuenta de que MINAN solamente creo que Pero ha claro, eso va a regulado depender mucho de la empresa, del proyecto. ya, pero digamos que lo que está regulado, por ejemplo, por el MINAN son los estudios de impacto ambiental detallados, pero para empresas de menor tamaño, por ejemplo, que sean requeridos con la DIA o con los semi detallados, ¿cómo opera ahí? Porque no hay protocolos para, en ese sentido de MINAN. ¿Es libre el tema de esa No, documentación o cómo funciona? no solamente no solamente, o sea, la normativa de la OEF es bien clara, no solamente le. No, no se escucha nada. No le entendí muy bien. Sí, ahora sí se escucha. Sí. Ingeniera, creo que en esa parte no le escuchamos la respuesta a la pregunta que le hizo. Sí, es que no le entendí la pregunta. ¿La puedo repetir? Se escuchaba entrecortado. Aló, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí. La pregunta era, tengo entendido que el MINAN tiene aprobados protocolos para los estudios de impacto ambiental detallados, pero no he encontrado protocolos para la elaboración de estudios de impacto ambiental semidetallados o las guías, tratándose de entidades más pequeñas, digamos, por ejemplo, que la gran minería o la mediana minería o otras entidades que la EFA sí las pueda, digamos, supervisar. ¿Cómo hacen en esos casos? No, pero claro, como te digo, el tema de la EFA no solamente son para o sea, la fiscalización no solamente es para el día, perdón, para el EIA detallado, porque si vemos ahí más atrás, está hablando de lo que es el SEIA, y el SEIA establece tres tipos de documentos o estudios, ¿no? Que son los detallados, semidetallados y los días. En caso de esto, sí está a su competencia también revisar el tema de los días o los detallados, semidetallados. Ahora, de repente tú me dices a los documentos, por ejemplo, podrían ser los instrumentos que no son o los instrumentos que son complementarios del CIA, como el FIXA, otros documentos, como un ITS también. Pero también sí se puede dar el caso de que ellos también lo verifiquen, pero mucho va a depender de qué sector sea o de qué competencia. O sea, por ejemplo, si es, como te digo, ¿no? Si es una minería informal o una minería artesanal, no lo va, no está en la competencia de OEFA. Entonces, más que todo el instrumento va a ser del tipo de sector que tenga la empresa. Ah, ok, gracias. Bueno, creo que por el día de hoy ya hemos finalizado, ¿sí? Más bien ya la siguiente semana estaremos con la última sesión de este curso.
Agradecemos, ingeniera, por su tiempo, por compartir sus conocimientos el día de hoy. Y pues que la siguiente semana ya nos veremos en la última sesión de este curso. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches entonces también a cada uno de ustedes por también la participación, por darse cita el día de hoy en esta sesión. Los esperamos también la siguiente semana, ya con la última sesión de este curso. Recordándoles también que el día de hoy, ya en 50 minutos más, se va a estar habilitando la segunda evaluación de este curso, ¿ok? Y va a estar habilitado hasta el día de mañana, hasta las 9 de la noche. Así que, por favor, revisar las clases para que puedan rendir también una buena evaluación. Sí, muchas gracias a ustedes también. Justin, Jorge, María, Vladimir, buenas noches. Daisy, Maritza, William, Vivian, que tengan una excelente